Buen día para todos. El día de hoy les presentaremos la actividad 8 de la materia Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi grupo está conformado por mis compañeras Lisette Xiomara, Diana Alexandra, Angie Caterine y quien les habla, Karen Natalia Díaz Ramos. Somos de la Universidad Minuto de Dios. En este video hablaremos de los derechos que tienen los trabajadores frente a la responsabilidad del empleador en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Bueno, inicialmente explicaremos que según el artículo 53 de la Constitución Política, al iniciar un trabajo se realiza un contrato escrito o verbal, donde se define un acuerdo entre dos partes, trabajador-empleador, en donde el trabajador presta su servicio a cambio de una retribución y el empleador hace responsable de proporcionar y mantener ambientes y condiciones saludables, así como proteger la salud del trabajador, implementando el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo mencionado en el decreto 1443 del 2015, cuyo objeto es anticipar, planear, hacer, verificar, actuar. Esto y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud. Bueno, en el mundo laboral existen múltiples factores de riesgo con potencialidad de generar daño a las personas, ocasionando accidentes que según el decreto 1562 del 2012, en el artículo 3, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o hasta la muerte. Es también accidente de trabajo cuando se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún afuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, se considera accidente de trabajo cuando se realiza el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia o lugares de trabajo o viceversa. Cuando el transporte lo suministre el empleador, también se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función y cuando se realiza en una actividad recreativa y en esté en representación de la empresa. O se diagnostica una enfermedad laboral, la cual es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio ambiente en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar o en su debida causa debe mostrarse a la relación de causalidad. Hablaremos de la responsabilidad laboral que surge del contrato de trabajo. Según el decreto 1295 de 1994, en el artículo 5 y 7, se evidencia que el trabajador tiene derecho a estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales, el cual debe brindar en caso de accidente o enfermedad laboral prestaciones asistenciales, como lo son la asistencia médica, servicios de hospitalización, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis, esto lo hace directamente la EPS, y lo que son las rehabilitaciones profesionales, gastos de traslado y de medicina ocupacional, lo realiza la administradora de riesgos laborales. También están las prestaciones económicas, como lo son el subsidio por incapacidad temporal, indemnización por invalidez, incapacidad permanente, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. Esto lo realiza directamente la EPS, la ARL, los fondos de pensiones, la Junta Regional de Calificación de Invalidez o la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y determinan la pérdida de capacidad laboral para así precisar el monto de la indemnización. Estas prestaciones económicas las pueden también recibir los familiares del afectado al accidente o de enfermedad laboral. Estas prescripciones duran aproximadamente 3 años, no importa que el vínculo laboral haya terminado. Después de la rehabilitación, puede ser el trabajador reincorporado y reubicado a la empresa. Si no está de acuerdo con dicho porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, puede manifestar su inconformidad durante los 10 días hábiles de la notificación. Si no está de acuerdo con este porcentaje, puede volver a apelar ese dictamen por una de las salas de calificación de invalidez. Responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Es el pago de una indemnización de daños o perjuicios al trabajador y a sus familiares por causa del empleador porque se presenta un accidente de trabajo o una enfermedad laboral determinado en el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo.
Y estas son las siguientes. La responsabilidad es asumida directamente por el empleador. El monto de los daños no se encuentra tarifado. Este depende de los perjuicios causados al trabajador o a sus beneficiarios. Los perjuicios o daños causados al trabajador corresponden a los daños materiales, morales, fisiológicos y correspondientes al daño de la relación. El daño o perjuicio causado se pretende remediar mediante el pago pecuniario. Eso refiere a los salarios mínimos legales vigentes y no se puede descontar lo que le da el ARL. La responsabilidad penal. La responsabilidad penal es asumida directamente por el causante del accidente mortal, llámese gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor, quienes pueden ser privados de su libertad por un proceso penal por homicidio. Además de esto, cuando la responsabilidad es administrativa, la investigación del accidente es mortal en el artículo 2.2.4.1.6 del decreto 1072 del 2015. El empleador es sancionado si en el accidente mortal existieron violaciones o incumplimientos a las normas en salud ocupacional, como por ejemplo la falta de elementos de protección personal, la no inducción a la hora de comenzar la labor, el mal funcionamiento o inexistencia del programa de salud ocupacional y la inoperancia del comité paritario de salud ocupacional. Por último, la responsabilidad por culpa patronal en el ATEL debe ser probada por el empleado afectado, donde puede ser de origen culposo, es decir, en este caso, el empleador sabe que el hecho es punible y aún así lo realiza. Y culposa causada por negligencia, imprudencia, impericia o violación del reglamento. Por eso el empleado, empleadores y encargados del sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo deben estar siempre al día con las normas y con todo el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo por salud y bienestar de los mismos.